Jaime, gracias por venir al programa. Te invitamos porque entendemos que como integrante de la Comisión de Minería ha estado pidiendo antecedentes al gobierno. Me contaba detrás de cámara que ya fue el ministro Pacheco, el ministro, sí, se me quedó pegado, que ya fue Pacheco como presidente del directorio de Codelco y, Fue la ministra de y fue la Minería. ministra también. Estás pidiendo una comisión especial. Cuéntanos, ¿cuál es tu preocupación por la firma de este acuerdo? Bueno, hay varias preocupaciones. Como se sabe, es un acuerdo muy relevante porque compromete por 30 años la producción de litio en el Salar de Atacama y compromete una cantidad mayor a la que se explota hoy día. Y evidentemente hay una serie de riesgos en esta negociación, que hasta ahora es un memorándum de entendimiento, una especie de precontrato, pero que son las bases de algo que se quiere firmar y se quiere avanzar durante todo este año 2024. Las principales preocupaciones que yo he podido deducir de los antecedentes que hay hoy día tienen que ver con, te diría yo, un aspecto que para mí es muy relevante, tiene que ver con que si SQM va a poder seguir operando o no en otros yacimientos como SQM. O sea, si en el fondo el New House que se dice que le va a incorporar a Codelco, toda su experiencia, la comercialización, va a quedar solo en esta nueva empresa con Codelco y SQM hasta el 2060, o SQM va a poder seguir explotando otros yacimientos como SQM en Chile o en el extranjero. ¿Por qué? Porque es distinto el valor de todos esos intangibles, Porque podría ¿cierto? ser competencia Exactamente. de, Podría ser de competencia de esta de empresa. esta empresa mixta que va a dominar por una acción Codelco a partir del 2030 y con una serie de vetos que va a tener SQM, no obstante tener Codelco una acción más. Veto en las decisiones trascendentales. Eso para mí es complejo porque no es lo mismo que hubiera desaparecido SQM en este nuevo proyecto, en esta nueva empresa. Hubiera sido en el fondo diluida o absorbida, ¿cierto?, por la nueva empresa. Entonces, si queda como competidor, el valor es menor de esa intangible que es muy importante, y no digo que no lo sea, pero no da lo mismo si en el fondo va a tener un competidor en Australia o dentro de Chile, en otro salar. Eso uno. El segundo tema tiene que ver con, obviamente, faltan antecedentes y pasos, tiene que ver con todo el tema del sistema de explotación, porque se aumenta la explotación del salar. La explotación del salar hoy día que hace SQM lo hace de una manera muy básica, que es el sistema de evaporación. Ya hay yacimientos en Australia, incluso algunos que están partiendo en Argentina, con otros métodos de explotación que son menos dañinos ambientalmente, que tienen que ver con sistemas de reinyección del agua, de la Sí. salmuera que se saca. Sacan la salmuera, o sea, el salar es un líquido, es un estanque de agua acuoso, digamos, lleno de sales, no solo con litio, con boro, con sodio y muchas otras sales. Entonces, la idea es sacar solo el litio y devolver esa sustancia acuosa o ese líquido con las otras sales. Hoy día no se hace, pues se evapora, ¿cierto? Y el agua se va en el fondo y después se separa el litio de otras sales y se genera de esa manera una concentración por evaporación. Entonces, el método y la estabilidad ecosistémica del salar es muy importante y eso no está garantizado, aunque hay menciones en el protocolo de entendimiento que sí va a haber un elevado estándar ambiental y se van a tener que requerir permisos nuevos ambientales. Pero ese tema también es relevante. Y el tercer tema es la relación con las comunidades. Recién daban ustedes la noticia de que se había alzado la toma del camino que había hecho el Consejo de Pueblos Atacameños, precisamente porque se siente que quedó fuera de esta negociación. Yo te diría que esos tres temas, la relación con las comunidades y el territorio, el aporte a Antofagasta, en el fondo también, no solo los pueblos originarios, que por cierto es el más relevante desde el punto de vista de la participación en las decisiones, y los otros dos son los que más me preocupan. Hubo otro tema que yo tenía como también principal de preocupación, que lo había planteado el CRU, que es un órgano internacional especializado en minerales, particularmente en cobre, pero que hizo un estudio de el memorándum de entendimiento y había señalado que no estaba claro si entraba la planta Carmen, que está en Antofagasta. La planta De Carmen procesamiento, que de yo entiendo procesamiento. que no estaba. Pacheco señaló porque le hice la pregunta, Sí, pues si no estaba, en el fondo tú le ibas a dejar
a SQM una especie de planta fuera concentrador y iban a poder cobrar aparte. Iban a poder, y lo que quisieran además. Claro, Claro. porque te dejan Sí. amarrado. Entonces, Pacheco, el presidente del directorio, señaló que sí estaba en el acuerdo. O sea, yo Ya, aunque no despejé está, ese tema, aunque no aunque no estaba está mencionado mencionado. expresamente. Entonces falta mucho, falta mucho. Lo otro, que también es importante ir garantizando si esto fructifica, tiene que ver con qué otros competidores van a haber en Chile. ¿Por qué? Porque puede existir la tentación de Codelco y de SQM, con la influencia que tiene SQM también, de poner obstáculos a nuevas empresas, a competidores en el fondo, y tratar de tener un poder monopólico, que uno lo pudiera entender en manos del Estado. eh, Tampoco es bueno, digamos, pero Ya. ese poder de monopolio que podría establecer el Estado de Chile, ya que el litio requiere autorización del Estado para poder ser explotado, se beneficiaría también SQM. Entonces es importante que también se den otros pasos. Yo te diría que eso es lo que más me preocupa y además es un acuerdo que no está todavía plenamente resuelto, de manera que faltan muchas otras cosas que yo creo que hay que ir viendo en el camino y en este año. Requiere permiso, por ejemplo, del Tribunal de la Fiscalía Nacional Económica, el organismo antimonopolio. ¿Por qué? Porque se van a juntar dos potencias mineras, SQM, Codelco. Codelco tiene litio en Maricunga, SQM no solamente tiene litio. En la propiedad de SQM está Tianqi, o Tianqi, una estatal china que también está en Albemarle. Hay una serie de vinculaciones que también deben ser analizadas por los organismos de la libre competencia de Chile y probablemente fuera de Chile también. Y eso también es otra complicación. Eh, Vamos por parte, por punto. Respecto del acuerdo y la participación o la posibilidad de que SQM pueda explotar otros yacimientos, ¿cuál fue la respuesta que le dio el ministro y si esa respuesta le satisface? El ministro, dale, el expresidente del Mira, se directorio, la Máximo hice Pacheco. también a Máximo Pacheco y Máximo Pacheco la respuesta que me dio fue que en Chile no podría, no podría, en Ya, condicional. condicional. Y en el extranjero sí, me dio a entender, no lo dijo Ya. explícitamente. De manera que eso hay que resolverlo muy bien. Si en Chile no puede, ya es un paso significativo, pero puede afuera. De hecho, SQM tiene yacimientos, entiendo, está comprando uno muy importante en Australia. El otro tema, también importante, son las condiciones económicas del acuerdo que se cuestionan. Y ahí eso ya entra en un campo de la subjetividad. Yo he hecho el análisis y además la historia de SQM. Y quiero decir esto Sí. porque quiero ser muy coherente. Cuando el presidente Boris anunció la Estrategia Nacional del Litio en abril del año pasado, yo personalmente no critiqué la estrategia, más bien la apoyé. Y dentro de esa estrategia se anunciaba que se iba a intentar negociar con SQM preferentemente para explotar el salar de Atacama, para que el Estado entre con control mayoritario. Entonces, si no critiqué en aquella oportunidad, obviamente creo que sería impropio hacerlo ahora, sin perjuicio de lo que hay detrás, que es un tema también mayor y complejo. Por eso que hay que mirar, desde mi punto de vista, muy bien el acuerdo, que además es un entendimiento con un monstruo, una empresa muy grande, con muchos vínculos con la política y con el poder. Bueno, desde el sector académico, o más bien de análisis neutro, sin interés económico en este tema, hay gente que dice, bueno, no se puede saber que si el acuerdo era bueno o no, porque no hubo competencia, no hubo un llamado a licitación, no hubo, digamos, no hubo una exploración de la alternativa a negociar con SQM, entonces es imposible saber si el acuerdo es bueno o es malo en relación con qué, cuáles son los beneficios para el Estado concretamente. Pero sí se sabe que el método de explotación de SQM es altamente dañino. Chile está en esta materia en un ranking de explotación sucia del litio y que podría en algún momento esa comunidad internacional en competencia con otros yacimientos decir, bueno, no compramos más este producto, se lo compramos a otro que garantice metodología más limpia. SQM, tal como usted señala, por mucho que se señale que tiene el know-how y todo, es un método bastante rudimentario el de explotación, que es sacar la salmuera, evaporarla y sacar el mineral.
Efectivamente, por eso que el compromiso medioambiental está esbozado en el memorándum de entendimiento, o sea, se supone que van a haber avances significativos en la materia, se habla de los más elevados estándares en explotación, se requieren las autorizaciones ambientales para el aumento de producción y para partir la producción, entiendo, a partir del 2030 hacia adelante. Y además, la política nacional del litio que presentó el presidente Boris en abril establece también como una prioridad el método de explotación, digamos, y que sea ambientalmente sustentable. Ahora, nunca lo va a hacer, absolutamente, pero el mejor método posible para, obviamente, mantener la estabilidad de los salares, que no son minas, o sea, es un, como lo Es decía yo un recién, ecosistema. es un ecosistema además autónomo, único en el mundo, que tiene unas características muy especiales y poco estudiado. Es interesante que la Política Nacional del Litio también establece la creación de un instituto, ¿cierto?, de estudio del litio y los salares, que está ya trabajando el comité de Corfo del litio y los salares para eso. Creo que eso es bien interesante. Lo otro interesante de la política nacional es que reserva el 30% del litio, no se sabe todavía cómo ni dónde, desde un punto de vista de intangibilidad. Pero respecto del precio, que es otro tema de lo que pagó SQM o de lo que recibió Codelco en esta negociación, que es, yo diría, la principal observación que hay o cuestionamiento que hay. Hay quienes dicen que a valor presente lo que se le entregó a SQM, 30 años más de explotación, ¿cierto?, del Salar de Atacama, es mucho más de lo que recibe proporcionalmente Codelco. Yo ahí tengo una duda, digamos, una diferencia. Desde el punto de vista estrictamente financiero o económico, claro, uno podría haber sabido el valor real del precio futuro de estos 30 años de explotación o del 50% del valor de esa explotación en una licitación. Pero el riesgo de la licitación, y por eso que me lo cuestiono, es que hubiera terminado anulada. Terminó anulada la que hizo Piñera 2 en la Corte Suprema. Terminó anulada la que hizo Piñera 1 cuando hubo involucramiento en su secretario, incluso que le había boleteado SQM, ¿se Claro, acuerda? sí. Y después también terminó nula. No sé si por juicio entre las partes o en esta por la Corte Suprema, que hubo una comunidad atacameña de la región de Atacama, asociada al Salar de Maricunga, que hizo una serie de observaciones a la licitación de Piñera y cayó en la Corte Suprema. Entonces, a lo mejor podría haber terminado con estas grandes corporaciones detrás, le hubiera interesado también que esa licitación caiga. Y políticamente, si hay un gobierno de corte de derecha en un próximo, después del año 2026, quedamos en una situación compleja, donde el Estado a lo mejor hubiera quedado en una situación mucho más disminuida. Entonces, de mi perspectiva, entiendo que políticamente el gobierno estaba muy complicado para buscar un método de otra naturaleza, digamos, que hubiera sido más Llamada, el clara la gobierno señal. hubiera terminado antes y todos los gobiernos quieren mostrar logros en su periodo y no dejarle el cortecito al que viene, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema complejo. Yo sobre todo la derecha, y no solo la derecha, sino que Mm. Otros SQM actores, avanzó en los gobiernos democráticos de una manera corrupta, digamos, y sí. obtuvo cuotas de explotación de litio que yo las entiendo con ciertas facilidades producto de esa corrupción, digamos, ¿ah? Sin lugar a dudas. Eso es lo que siempre creo y lo que he sostenido. Entonces creo que ahora el negocio no es tan malo. Desde ese punto de vista, pero depende de las cosas que le dije al principio, porque yo no lo puedo dar por satisfecho desde mi perspectiva. Yo soy del norte, soy parlamentario de la región de Atacama, donde también hay salares, en fin. Y obviamente me interesa defender los intereses del Estado en esta materia. Y lo otro es que Codelco también entra desde ya, desde el 2025, a un negocio nuevo, con una empresa que no obstante su historial de corrupción es una empresa, digamos, que conoce de litio y comercializa el litio. Y eso también le da un mayor valor a Codelco. ¿Ah? Y eso también creo que es importante, valorarlo. ¿Ah? Incluso hay ciertos recursos que Codelco no iba a recibir y que va a recibir del 2025 al 2030. Lo que queda claro es que SQM no coloca ni uno, porque en el fondo, por ejemplo, esos recursos que va a recibir Codelco salen de una mayor cuota que le va a dar el De Estado entre el mayor, claro, 2025 claro. al 2030. O sea, por todas partes gana también SQM. Pero creo que es una negociación compleja y que está en desarrollo, diría también eso. O sea, esto no está terminado. ¿Qué pasa con los pueblos atacameños? Porque cuando se dio a conocer este memorándum de entendimiento, uno de los párrafos decía que los pueblos estaban incorporados y eran parte de este acuerdo y luego ellos mismos desmintieron esa información y dijeron que no habían sido considerados. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, yo creo que hay preocupación y es muy curioso, fíjate, porque, bueno, yo no pude estar, pero hubo una sesión de la Comisión de Minería que yo mismo pedí, que se hizo en la región de Antofagasta y entre otras cosas hubo reunión con el Consejo de Pueblos Atacameños. Pero fueron mi asesora en esta materia y estuvo en la reunión con los pueblos atacameños y una de las razones y preocupación de los pueblos atacameños, cosa curiosa, y lo digo por honestidad, le tienen más miedo a Codelco que a SQM en la Mm, relación. ya, Porque desde la perspectiva, y lo señalaron en la reunión y tengo ya. acta, no estuve, pero obviamente estuve representado, es curioso eso, la relación entre Codelco en la región de Antofagasta y los pueblos originarios, particularmente los pueblos atacameños y el Consejo de Pueblos Atacameños, ha sido muy mala. Entonces yo dice que Codelco es un muy mal vecino y que SQM ha tenido mejor comportamiento con ellos. Con ellos ya tienen un ¿Ah? cierto Hay un año, entendimiento un entendimiento, a claro. partir del acuerdo de Vitrán en las postrimerías del gobierno de Bachelet, donde se le aumenta el valor del arrendamiento, ¿cierto? Y además, entre otras cosas, se establecen ciertos derechos y pagos hacia las comunidades y participación de las comunidades. Y el otro punto que es relevante también, entonces es curioso, ¿ah? Sí, Llama la atención, y Codelco en eso tiene un historial que no ha sido bueno con las comunidades. Para que veamos y no satanicemos a uno y defendamos ya. al otro solo por los que creemos que debe tener el Estado mayor presencia en este negocio, digamos. Y eso obviamente creo que es también un tema relevante. Por último, Jaime, en la sesión especial, ¿qué esperas de esa sesión especial? Y no puedo dejar de preguntarte si alguna vez en tu trayectoria política pensaste que un gobierno de centro izquierda iba a terminar celebrando un acuerdo con el otrora yernísimo de Pinochet. No, fíjate, yo no me lo imaginé. Yo fui muy crítico el 2015, yo no estaba en el Parlamento, dejé el Parlamento el año 2010, volví el 2018. He sido muy crítico de esa relación, de la corrupción que hizo SQM, y he tenido una postura muy clara en eso. Pero no sé si ahora la realidad que se impone a este gobierno, que tiene minoría en el Congreso, y lo que te decía hace un rato atrás a propósito de que si llega un nuevo gobierno y esto no está resuelto, si se hace una licitación, o sea, había complejidades que son difíciles de abordar. Y no critiqué la Estrategia Nacional del Litio, ¿ah? Pero evidentemente creo que hay que estar encima de esto. Yo hubiera seguido el camino de la expropiación, que lo planteamos el año 2015. O sea, creo yo que SQM debería haber sido expropiada en su oportunidad, legalmente expropiada, haber pagado el valor que tuvieran sus acciones en la bolsa, te fijas tú, y haber entrado al Estado derechamente por esa vía y haberla hecho pública, digamos, o Que fue mayoritariamente pública pública en su origen, en su además. origen. Sí. Y creo que ese era un camino que y se planteó por varios intelectuales y gente de la minería en el 2015, 2016, incluso ahora, en los últimos años. Creo que ese era un buen camino para tomar el salar desde ya, te fijas, pero quedarse con la tecnología, quedarse con todo el patrimonio y pagarle a los accionistas, en fin. Porque la empresa, obviamente, su valor, sin una empresa que tiene su principal activo, que entiendo representa el 80% de sus ventas, de sus exportaciones, que es el salar que se le acababa o se le acaba todavía el 2030, no tenía, obviamente, un valor tan elevado y yo creo que era posible haber hecho ese camino. Eso era lo que a mí me gustaba. Pero ahora creo que este convenio o este preacuerdo hay que seguirlo muy de cerca, eh, y creo que una preocupación especial que hay que tener también es ver que no vaya a entrar una dilación y terminemos después en un gobierno de derecha y a lo mejor esto que está haciendo Boris es lo que podríamos haber logrado. Y hay un tema, digamos, es lo más que podríamos haber logrado dadas las circunstancias Sí, políticas, y no es rendirse, sino que la política es muy dura, digamos, la el realidad, realismo. claro. Y lo otro interesante también que hay que tener presente, y a veces se nos olvida, es que de la renta total del litio hay un porcentaje importante, calculan que el 70, 80, 70% a 75% lo captura ya el Estado, por los arrendamientos, por el pago de impuestos y por el pago de un impuesto específico. De manera que ahora más o menos queda entre un 20 y un 30% de la explotación del litio hoy día en manos de SQM, el dueño, Mm. y va a quedar la mitad de eso.
O sea, el Estado igual va a captar cerca del 85%, 80% de la renta que da el litio, lo que no es menor tampoco. Entonces, esa mirada, ya que el arrendamiento, o sea, el Estado va a seguir Mm, siendo dueño del arrendamiento, y eso lo doy por hecho, o sea, si sí. eso lo cambian, entonces va a recibir el arrendamiento, va a recibir los impuestos, va a recibir el impuesto específico y además la mitad de las utilidades que queden. Y creo que eso es significativo también, y hay que tenerlo en la vista. Y el procesamiento hay que verlo, porque también, Ten la duda, pero claro, Máximo Pacheco me dice que no. Pero bueno, hay que estar hay que encima estar de esto porque encima. hay que defender los intereses, obviamente, de todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, eh, dejamos la entrevista al diputado Jaime Mulet y vamos a continuar con el programa después de esta pausa.